¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarlos. Soy Guadalupe Lozada y tengo el honor de presentar esta mesa en la que vamos a hacer un homenaje a Guillermo Tovar de Teresa, amigo de nosotros los que estamos aquí y amigo de mucha gente más que tuvo el gusto de conocer. Para hacer, para este trabajo de plática, esta conversación, tengo a bien presentarles en primer término a la doctora Cristina Gómez Álvarez. Ella es profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En 1993 recibió el grado de doctora en Historia por la UNAM. Se ha dedicado al estudio de la independencia mexicana y de historia del libro. Entre sus obras destacan El Alto Clero Poblano y la Revolución de Independencia, 1808-1821, Navegar con libros, el comercio de libros de entre España y la Nueva España, y la circulación de las ideas, bibliotecas particulares en una época revolucionaria, Nueva España, 1750-1819. Y en coautoría con Guillermo Tovar de Teresa, Censura y Revolución, libros prohibidos por la Inquisición de México, 1790-1819. Desde 1987 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. ¿Qué tal, Cristi? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias Lupita por la invitación. Estoy muy Gracias. contenta de estar aquí. Qué gusto me da también tenerte aquí. En segundo lugar, les presento a Javier Guzmán Urbiola. Él es doctor en Historia por la UNAM a partir de 2010, con estudios de arquitectura en la UAM Xochimilco. Fue becario Salvador Novo en 1978-79 y primer premio de la sección de crítica de arte del Salón Nacional de Artes Plásticas de Limba en 1983. Fue becario del Centro Mexicano de Escritores y reunió en Londres, Inglaterra, el archivo de Edward James sobre Gilitla, San Luis Potosí, con un apoyo del FONCA entre 1994 y 95. Fue director de arquitectura en Bellas Artes de 2003 a 2007 y subdirector general de patrimonio del mismo IMBA de 2013 a 2018. Es miembro honorario de la Academia Nacional de Arquitectura desde 2006. Ha publicado 6 libros, así como más de 100 capítulos, ensayos o artículos en libros colectivos y periódicos de México y el extranjero, sobre temas de arquitectura e historia. Bienvenido, Javier, qué gusto saludarte. Muchísimas gracias, Guadalupe, por convocarnos a platicar del querido Guillermo. Al contrario, gracias por aceptar. Y también les presento a Carlos Martínez Rentería. Él estudió periodismo en la Escuela Carlos Septién García, fue reportero cultural del periódico El Universal de 1984 a 1995, ha colaborado en varios diarios y revistas de circulación nacional como Milenio y Playboy, es coeditor de la revista Cáñamo y autor de la columna Salón Palacio del diario La Jornada de 2001 a la fecha. Cofundador, director de la revista Generación de 1988 a la fecha, ha coordinado 15 antologías sobre temas de contracultura, 4 libros sobre cultura de las drogas y 2 poemarios, Barbarie y Polvos Blasfemos, editado por Editorial Amagor en Madrid, España. Fue coordinador de actividades culturales en la Pulquería Insurgentes y por invitación de Guillermo Tovar de Teresa pertenece al Consejo de la Crónica de la Ciudad de México. ¿Qué tal, Carlos? Me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, pues es un placer estar aquí recordando a nuestro querido amigo Guillermo Tovar y compartiendo el espacio con tan eruditos maestros. Hombre, claro, claro, puro erudito aquí para que veas a quiénes invito, ¿no? Pero qué gusto que estés. A ver, Cristi, ya habíamos comentado un poquito antes de empezar a grabar que queremos hacer de esto una conversación, que la gente que nos vea, que nos escuche en esta Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia que nos acoge el día de hoy, pues tenga la oportunidad de conocernos en estas pláticas y recordar a Guillermo que tan platicador era, ¿no? Yo creo que si algo lo caracterizaba era su facilidad de palabra, su gusto por la conversación, su erudición, pero no su parsimonia. O sea, era, bueno, era protocolario, pero no parsimonioso. Le gustaba también jugar, divertirse, platicar horas y horas y horas. Y creo que, y esa generosidad para compartir también lo que él sabía, lo hacía un ser muy singular. ¿Tú cómo te empiezas a relacionar con él, Cristina, para acabar realizando este libro del que hablábamos en la presentación? Bueno, yo primero quería decir que me parece muy importante que en el marco de esta feria de antropología
de Lina haya organizado una mesa sobre Guillermo Tovar, porque es una institución que él quiso mucho. Yo creo que de todas las públicas, él quiso mucho a esta institución, donó materiales importantes a la Biblioteca de Antropología, e incluso cuando falleció a los días, como al mes de haber fallecido, organizaron un gran acto, todo parsimonioso, ¿no? Ahí en Antropología, en el auditorio principal, encabezado por Tere Franco, que era la directora general en ese momento, y Rafael Tovar y de Teresa, hermano de nuestro Guillermo, que en ese momento era secretario de Conaculta, presidente se ¿no? llamaba, ¿no? Todavía no se había establecido la Secretaría de Cultura, y otros oradores, ¿no? Pero lo relevante es que ahí ofrecieron que iban a abrir un premio llamado Guillermo Tovar de Teresa, con un monto importante, pues para estimular la investigación y todo ello, y no lo cumplieron. Entonces yo quiero recordar eso, porque a mí me parece que esto sí le hubiera dado muchísimo gusto a Guillermo, que hubiera un premio, no sé, de conservación del patrimonio, en fin, varios temas alrededor de Guillermo que podrían estimular a la gente, y a mí me hubiera encantado ganar un premio llamado Guillermo Tovar de Teresa. Claro. Eso es lo primero que yo quería decir. Lo segundo es que mi amistad con Guillermo se remonta a muchos años atrás, a raíz de que le dieron el primer reconocimiento que yo creo, esa es mi opinión, no sé qué diga Carlos, qué diga Jesús, Javier y tú misma, Lupita, que él estaba muy orgulloso de ese premio cuando la entonces Asamblea de Representantes del Gobierno de la Ciudad de México, del Distrito Federal, ¿no?, le otorgó la medalla al mérito, ¿no?, que no tiene absolutamente nada que ver con las medallas que después se transformó con el mismo nombre, que se lo entregan a 50,000 gentes. Creo que él fue el segundo que tuvo esta Yo me acuerdo que fue hace mucho tiempo, pero no me acuerdo si fue el primero o el segundo. Yo creo que fue el segundo. Me da la impresión, tampoco lo recuerdo, pero lo que sí recuerdo es, porque en ese momento lo conozco yo, es que le da muchísimo gusto ese reconocimiento, ¿no?, porque era justamente a la labor tan importante que él había hecho de la conservación de la Ciudad de México, con su gran desarrollo, con su gran libro, que creo que es el más conocido de todos, ¿no?, que es La Ciudad de los Palacios. Claro, porque ese se vendió, porque ya nos platicará Javier de sus entrevistas largas con él, pero llama la atención que en tanto tiempo la mayor parte de sus libros no se vendían, los hacía por encargo y se quedaban en las bibliotecas de quien los recibía de regalo, pero no se estaban a la venta. En cambio, La Ciudad de los Palacios sí se vendió, y es precisamente, yo creo que por eso pues el más reconocido, ¿no? Claro. Y bueno, esa fue mi relación con él, que se suspendió durante mucho tiempo, pues por trabajo, ¿no? En fin, etcétera. Y luego, pues tú fuiste protagonista importante, Lupita, porque resulta que Lupita en ese momento, estoy hablando del 2005, ¿sería? Por allí, yo creo. 2005, 2006. Sí, yo regresaba de España después de haber estado un año en el Archivo de Indias, trabajando el material para el libro de el comercio de libros entre España y Nueva España. Entonces Lupita le recordó a Guillermo mi existencia y lo que yo estaba trabajando. Entonces Guillermo nos invitó a comer, que nos fuimos a las carnitas, exacto, ¿no? Me acuerdo y perfecto. Luego casi nos amanecemos, como era costumbre, y hablamos de todo, como era Guillermo. Entonces, ahí sí se inició una amistad, bueno, muy profunda, considero yo. Creo que él es de mis mejores amigos, después diré por qué razón. Y ahí fue donde, antes de irnos, Lupita, no sé si recuerdas, me dio una carpeta, me enseñó una carpeta
muy bonita de piel, ¿no? Con un material adentro, y entonces lo abro y veo yo que son los edictos de la Inquisición. Entonces yo estaba haciendo el libro, el comercio del libro para la universidad, para un proyecto que tenía yo que entregar. Se me hizo fácil, ¿no? Decirle, oye, Guillermo, con este material, ¿por qué no hacemos un libro tú sobre los libros prohibidos por la Inquisición? Porque en el comercio del libro pues, estoy estudiando el libro autorizado, ¿no? El libro legal, pero Claro. no el prohibido. Entonces a mí me pareció muy sencillo y la verdad es que me metí en un berenjenal que lo más agradable, lo tengo que decir de ese berenjenal, que fue hacer ese libro, fueron todas las pláticas que tuve con Guillermo, que empezaban alrededor de las 10 de la noche y terminaban a las 4 de la mañana, Sí. hablando sobre el libro, ¿no?, que estábamos haciendo y sobre una cantidad de temas que alrededor del libro, obviamente de la literatura prohibida, se desarrollan, ¿no? Se nos ocurren, en fin. Entonces, esa fue la amistad alrededor de eso, que a partir del 2005, yo creo, mantuve una relación muy estrecha, telefónica, por supuesto. Sí fui a su casa varias veces, en algunas empresas, ¿no? Que nos involucraba a platicar, a comer, a cenar, ¿no? A amanecernos. Ay, sí. Pero sobre todo, pues fue una relación más intensa telefónica, ¿no? Porque era Creo que la así era manera que Guillermo. No tenía sé qué nos va a contar Javier o qué nos va a contar conversar. Carlos, pero a mí, yo también fui, digamos, de esa parte de las amistades telefónicas, de conversiones de 4 horas en la madrugada, y a veces, pues sí, estabas muy feliz, pero cuando yo me acuerdo que ya había comenzado a trabajar en la Secretaría de Cultura y tenía que levantarme temprano al día siguiente, Guillermo se podía seguir hasta las 4, como tú dices, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a continuar y luego quiero regresar con algunas preguntas específicas ya sobre el libro y otras actividades que hicimos con él. Ahora, Javier, yo creo que tú también lo conocías desde hace mucho, pero tú haces un libro biográfico. O sea, cosa que yo le comentaba a Cristina cuando salió este libro, que él siempre me había contado antes de eso, que a él le chocaban esos libros y que le chocaban las presentaciones de libros. Y cuando veo que tú hiciste uno, dije, Dios, o sea, ya cambió la cosa. Y fue muy, bueno, terrible, porque tenía poquito de haberse presentado cuando fallece, porque fue una de las muertes más repentinas para todos los que lo conocimos, ¿no? Una cosa verdaderamente de shock, y tenía 3 meses de haberse presentado cuando fallece pues así de golpe, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se da ese giro en la vida de Guillermo de que de repente sí quiso el libro, sí quiso la presentación? Y bueno, cuéntanos. Bueno, reitero mi agradecimiento eh, por, por convocarnos a algo pues tan agradable y que le debemos a Guillermo permanentemente, ¿no? Como correspondencia a la generosidad que él nos brindó a todos, ¿no? A todos. Miren, caray, pues yo tengo que decir que yo conocí a Guillermo en la secundaria. Guillermo era 2 años mayor que yo. Yo soy del 58, Guillermo era del 56. Uh-huh. Y bueno, en tercero de secundaria, en el Instituto Luis Vives, yo escuchaba hablar a Pancho Segovia de un amigo muy extraño que él tenía. Estábamos en tercero de secundaria y entonces Guillermo estaba en el segundo de prepa, que siempre andaba de traje, ¿sí? Y todo el tiempo chiflaba. Entonces, bueno, a mí la descripción me pareció pintoresquísima y yo quería conocer a ese personaje. No lo logré en ese momento, pero pasaron muy pocos años. Cuando a mí me dan el premio de la sección de crítica de arte que acabas de mencionar en el Limba, yo tenía 20 años, entonces era 1978, por lo tanto, y él me buscó y me invitó a dar unas conferencias y ahí fui con él y di las conferencias en la universidad, me acuerdo perfecto, del Valle de México. Wow. ¿Qué tal? Pues les platicamos de lo que pudimos. Es esa época en que uno
hace cosas más por atrevido que porque sepas nada, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí fui a dar con Guillermo. Guillermo era muy exigente, todos lo sabemos, ¿no? Y yo creo que le parecí un perfecto idiota, entonces me mandó al diablo, no me volvió a hablar, hizo bien, y pasaron los años, alguna vez me buscaba, alguna vez yo lo buscaba, nos reíamos, alguien, tú y Cristina mencionaron ahora su humor, era aparentemente muy serio, pero Sí. una vez que uno abría esa cáscara, era la cosa más divertida, era la cosa más hilarante, ¿no? Y bueno, pues hay mil anécdotas. El caso es que yo creo, yo tengo para mí, que en el año 95, bueno, en el año 94, 1994-95, yo viví en Londres, Inglaterra, reuniendo el archivo de Edward James. Yo me fui con una beca del FONCA gracias a Guillermo Tovar y a Teodoro González de León, que me dieron unas cartas generosísimas. Al volver, yo creo que Guillermo se sentía muy solo. Habían muerto o estaban por morir Tamayo, Paz, Iturriaga, Benítez. De memoria ahora no recuerdo los años en que murió cada uno, que eran sus grandes amigos. Y yo creo que él se sentía, pobrecito, muy solo. Y entonces, igual que Cristina, yo ubico que es ahí en el momento en que realmente nos hicimos amigos, empezamos a platicar, a bromear mucho, a divertirnos, a salir. Ahora platicaban de las llamadas nocturnas. Sí. Bueno, o sea, un día sonó el teléfono, yo estaba recién casado, Ah, 2001, 2002, ya sonó el teléfono a las 3 de la mañana y contesto yo y me dice Guillermo, ¿qué hubo, Javier? ¿Qué estás haciendo? Me pues quedo hablando dormí. el teléfono, o sea, pues, oye, la gente común y corriente a esta hora solemos dormir, Guillermo. Y bueno, era bastante medido, pero bueno, Carmen Martínez Zorrilla, por ejemplo, podía platicar con él, pues como las míticas pláticas de Rosario Quijano y López Velarde, pues por horas y horas y horas, ¿no? Eh, eh, y bueno, pues trabajamos mucho, hicimos cantidad de cosas juntos, libros, proyectos, lo, lo ayudé a limpiar fotos y lo ayudé a limpiar su casa, porque alguna vez se quejó que las chavas no voy a decir que Miguel porque se ofendería, pero pues, le habían roto, un plato, un cristal de la compañía de India, se le pararon los pelos, entonces, a ver, Javier, vamos a limpiar, Ya me entonces lo vamos a imagino limpiar, limpiando. a ver, Javier, vamos a, compré este archivo de fotografía, me acuerdo, cuando compré el archivo de Jules Michaud, llegué, Uy, wow. bueno, me explicó todas las fotos que le dio tiempo, lo ayudé a limpiarlas, con un cariño, con una dedicación. Al rato me gustaría que habláramos, por supuesto, del historiador, pero a mí me gustaría platicar del coleccionista, Sí, ¿no? eso es impresionante. Y bueno, en fin, pues nos divertimos, comimos, nos desvelamos, bebimos, nos enojamos, por supuesto, me mandó a la congeladora, Sí, a mí también. a todos, ¿no? A sus más queridos amigos, es más, hasta a sus hermanos, ¿no? Ah, claro, Hasta claro. sus Ellos fueron parientes, los hasta, primeros en hasta, estar en a- la congeladora. Si somos honestos y honrados, la familia fue la primera. bueno, les voy a contar una anécdota que es fantástica. A su padrino, creo que José de Teresa, Ujú. cuando José Guillermo, Corral, ¿no? eh, No, José eh, Teresa. no me acuerdo, eso alguien me lo contó, pero cuando Guillermo tenía creo que 9 años, se ofendió con su padrino y un día en una reunión familiar le retiró el padrinazgo. Ay, ¿qué Bueno, tal? y dicen que José Carral o de Teresa, yo Corral. qué sé,
se quedó asombradísimo, anonadado del coconete de 9 años que le había retirado la palabra y se la cumplió, lo mandó a la congeladora, no sé si 2 años, ¿no? Sí. Bueno, pero era parte de la personalidad de Guillermo, fantástica. Yo le decía a mi mujer, no, Guillermito va a hablar. Y en efecto, pasaron 2 años y un día me habló y pues como aquella anécdota, Cristina, de Kant, ¿no? Después de 2 años de suspensión de su cátedra, llegó Guillermo y me dijo, pues como decíamos ayer. Exacto, como Fray Luis de León. Fray Exacto. Luis de León. Fray Luis de León. ¿Cómo se llama? Nos divertimos mucho, lo quise mucho, fue generosísimo conmigo. Y le debemos, por supuesto, y muchos homenajes, ¿no? Claro, claro, claro. Ahora, no, bueno, creo que ya estamos dando pie nos va a faltar tiempo para todo lo que nos falta. Estamos dando la introducción y ya Y llevamos apenas. 32 minutos. O sea, calcúlenle para que lo que nos falta. Ahora, Carlos, tú viviste con él la parte más festiva. Yo me acuerdo el día que Guillermo me contó que te conocía. Yo, a Carlos Martínez Rentería. Y como, ¿por qué? Uy, no, es divertidísimo. Y nos vamos al Bombay y yo no lo podía creer. Con Carlos, porque han de saber quién nos escucha, lo comentamos antes de entrar al aire. Yo conozco a Carlitos desde hace muchos años, cuando era un chamaco. Entonces yo me decía, ¿pero qué? ¿Qué tienes que hacer con Carlos Martínez Rentería? Nos divertimos mucho. Ah, no, bueno, fantástico. Entonces, esa parte festiva totalmente, digamos, que mucha gente a lo mejor no conoce, sería fantástico que nos las contaras. ¿Cómo fue tu encuentro con Tobar? Pues mira, la verdad es que no, yo creo que nuestra amistad fue una travesura permanentemente, una travesura porque él me decía que, pues, que algunos de sus amigos más serios lo regañaban de que se juntara conmigo, ¿no? Oye, no, ese muchacho está loco, es un borracho, le digo, bueno, pues creo que eso es una de las partes que nomás nos acercó. Y bueno, yo lo conocí, estoy viendo que cuando publicó este libro muy bonito de la familia Los Lagarto, ¿no? Que fue estoy viendo que fue en el 88, yo lo entrevisté para el periódico Universal y pues desde entonces nos conocimos hace más de 30 años y lo entrevisté varias veces, ¿no? Pero llegó un momento en que nos buscábamos, a él le empezó a interesar mucho, que me pareció algo muy simbólico de su perspectiva tan amplia que tenía del mundo. Más allá de su especialidad y de toda esta acuciosa labor que siempre realizó de investigación en torno al barroco y a toda una perspectiva de la historia del arte pues muy profunda y muy seria, pues cómo podía interesarse también por la contracultura, ¿no? Y me decía, oye, y también igual como ustedes me cuentan, pues durante horas hablábamos y me preguntaba cosas de contracultura, me decía, oye, Hölderlin era contracultural y un poco, pues llegamos a esta conclusión de que las experiencias históricas del arte y del pensamiento que ahora son clásicos, ¿no? En algún momento fueron contraculturales, en su momento de provocación, de detonación de algo que no estaba aceptado en su momento. Entonces, bueno, fue muy interesante, muy sorprendente en un inicio y ya después, pues me pareció algo normal con él, que se escapaba de su mundo, digamos, de erudición y de una específica perspectiva de la historia del arte para la fiesta. Me contaba de las fiestas, de las locuras que hacía, ¿no? Y me acuerdo que cuando me invitaba a su casa, ahí en este recibidorcito que había con pinturas de su familia, en un rincón tenía su pequeña cantina, ¿no? Sí, claro. Unas botellas preciosas de tequila, ¿no? Que le gustaba mucho el tequila y me ponía una botella a mí y otra a él
Wow. empezábamos a conversar, ¿no? Ya te imaginarás cómo terminábamos, pero pues era una actitud tan generosa y te digo que, yo digo que era una travesura. Cuando me invitó a formar parte del Consejo de la Crónica, me dice, es que yo quiero que tú estés, porque además de que muchos se van a molestar mucho y se van a quedar muy extrañados, tú cubres una parte de la crónica de esta ciudad que no la cubriría ninguno de estos, digamos, especialistas en las diferentes épocas de la cultura de la ciudad, ¿no? Entonces, toda esta parte de lo contracultural, de lo irreverente, de la vida nocturna, de los antros, incluso de los excesos, ¿no? Pues es la parte que me tocó compartir con él. Me tuve que sacrificar. Pobre. Para estar muchas tardes y como comentabas hace un momento de esta gran fascinación que tenía por la música y cómo chiflando se Sí. podría aventar una obra sinfónica, ¿no? Sí. Creo que le gustaba mucho algo de un área de la ópera de 3 centavos de Bertolt Brecht, la chiflaba perfectamente, ¿no? Con mucha frecuencia. Y pues bueno, esas son algunas de las anécdotas que podemos ir recordando durante este homenaje, y pues me da mucho gusto compartir con ustedes este recuerdo de nuestro amigo que precisamente acaba de pasar su cumpleaños. Sí, el 23 de agosto, si no me equivoco, ¿no? Sí, 23 de agosto. Es el día que hubiera cumplido 64. Se nos adelantó. Gacho. O sea, nos dejó hablando solos, literalmente. O sea, allí sí, literalmente nos dejó hablando solos. Oye, Cristi, ¿y cómo se da ya? O sea, ya nos contaste toda esta parte de la anécdota de cómo se conocen tal, y cómo se da el momento de empezar a escribir. Pero de ahí a que surge el libro, pues pasaron meses, ¿no? O sea, ¿cómo se da ese proceso? Yo sé que no hubo largas sesiones de trabajo, yo sé que más bien eran conversaciones, pero eso me gustaría que también lo contaras, ¿no? Sí, no, la verdad es que no fue no fue mucho tiempo, Okay. porque Guillermo quería sacarlo. Ah, sí. Guillermo me hablaba todos los días para decirme que cómo íbamos, y la verdad es que los edictos que él me dio no me alcanzaron para hacer el libro, me di cuenta. Entonces tuve que hacer un trabajo de investigación, de ir al AGN a buscar otros edictos y a otras fuentes, porque me di cuenta que lo que valía la pena era el cambio de la Inquisición. Es decir, cuando la censura empieza, por eso así se llama el libro, Censura y Revolución, empieza a prohibir la propaganda y los escritos de la Revolución Francesa. Entonces, de ahí, desde 1790, que es el primer edicto en contra de la Revolución Francesa, hasta 1819, que desaparece la Inquisición aquí en la Nueva España, ¿no? Bueno, el último edicto, perdón, porque desaparece en el 20, y luego ya con la independencia, pues ya no va a estar aquí vigente. Y entonces me di cuenta que pues había que invertir bastante. Y voy a decir algo que quizá no debería de decirlo, pero bueno, un poco, vamos a ser sinceros. Yo tenía en ese momento un proyecto de investigación que me proporcionaba algunas becas en la universidad para hacer el comercio de libros. Entonces yo había trabajado con mis alumnos muchísimo sobre la identificación de los impresos, ¿no? Que traían los comerciantes. Y a ellos les daban una beca, por supuesto. Bueno, cuando me vieron atareada haciendo la base de datos de los libros prohibidos, pues muchos de ellos me dijeron, yo le ayudo. Le dije, no, pero esto no es de la universidad, esto es de Guillermo y mío, es aparte, la universidad no lo va a publicar.
No importa, está más interesante los libros prohibidos. Entonces, la verdad es que yo, pues ellos me ayudaron de manera muy generosa, porque hicimos un catálogo que es el único en el mundo, en serio, porque le hicimos el trabajo a la Inquisición española, no solamente al Tribunal de México, que no había un solo trabajo. Hicimos el catálogo. En serio, trabajamos mucho, pero yo la verdad, ¿quieren que les diga una cosa? Por la presión de Guillermo, que todos los días me hablaba, ahí sí no en la madrugada, a cualquier hora, ya había celulares para entonces, Claro, te la pescaba en verdad la es que el calle. libro Censura y Revolución se publica en el 2009. Y el comercio de libros, que su hermanito, pues, ¿no? Porque uno es lectura prohibida y el otro, pues, es la autorizada, que también tiene un catálogo. Bueno, es más complejo porque tiene el mecanismo del comercio. Se publica en el 2011. O sea que sí pasaron 2 añitos. Claro, es más complicado porque interviene la UNAM. Hicimos una coedición con Trama Editorial, una casa editorial madrileña que también publicó Censura y Revolución. Pero bueno, fue apasionante porque me di cuenta, Guillermo hizo. También hay que decir la verdad, porque yo creo que Guillermo estaría encantado con nosotros si decimos las infidencias de Guillermo, ¿no? Guillermo le dijo aquí a Javier, cuando estaban publicando el librito, ¿no? De su biografía. A mí me impresiona mucho, como si Guillermo supiera que se iba a morir. Sí, eso es algo que yo Es que me también creo, impresiona porque Guillermo no estaba enfermo. No, Guillermo no estaba enfermo. Estaba un poco pasadito de peso. bastante. Pero, bueno, pero Para cómo no era había él, llegado el coronavirus, si no, sí se hubiera no, muerto de sí, coronavirus. Pero bueno, entonces le dijo a Guillermo cuando estaban haciendo el libro, en la parte de atrás del libro vienen las portadas de los libros de Guillermo y en viene la parte de Censura y atrás del libro que hizo Revolución. contigo. Entonces le hizo que escribiera. Este libro me invitó Cristina Gómez a firmarlo, ¿no? Ah, Porque él no escribió una línea. ah, Él no escribió una línea, pero yo creo, esto es muy bonito porque es la única experiencia que yo he tenido como coautora de un individuo que aunque no escribió una línea, no saben ustedes la cantidad de ideas que me regaló o que propuso para el libro, aunque él no era un historiador académico, ¿no? Con riguroso. método. Por eso le gustaba, según él, trabajar conmigo, porque yo sí tenía un método para la historia del libro. Pero no importa, la cantidad de ideas que él en la conversación a todas horas para sacar ese libro me proporcionó, la cantidad de conocimiento, él le chocaba, ustedes lo saben muy bien, que la gente le dijera que Que tenía él muy buena era memoria. de buena memoria. Sí, le Y purgaba. siempre contestaba, no es memoria, es conocimiento. Sí. Y es la verdad, él tenía una cultura desbordante. Él, cuando yo le comentaba alguna literatura, algún libro que andábamos ahí, porque quisimos ubicar todos los libros donde andaban, ¿no? El día de hoy, por supuesto, de los prohibidos, para reconstruirlos bien, él tenía conocimiento de todo, es una cosa impresionante. Entonces, yo por eso cuando él aparece su nombre ahí, pues no me siento mal, porque la verdad que aunque no escribió, ¿no? Pues de todas maneras sí fue un libro que construimos todos los días y trabajar así con una gente como Guillermo, pues es el regalo más grande que uno puede tener. Claro, Y yo por sí te eso lo extraño enormemente. claro, yo ahí sí te comprendo muy bien porque yo edité con él la segunda versión del Pegaso, la segunda edición del Pegaso, su libro famoso también sobre la imagen, sobre la figura de Pegaso en la Nueva España. Y también, o sea, eran pláticas interminables. Lo que yo aprendí como consecuencia de eso, además era genial porque yo le mandaba
algunas opiniones y yo creo que aquí le tenemos que cambiar. Y como dice Javier, a las 3 de la mañana ring, oye, estoy viendo que mejor, aquí sería bueno ponerle esto o aquello, cambiarle aquí y allá. Yo no, Guillermo, porque fíjate, no, aquí me considero, y entonces empezaba la lección, lo que tú estás diciendo, empezaba la clase, porque te empezaba a explicar una cantidad de cosas, como catarata. Entonces acababas diciendo, no, pues creo que sí, ¿verdad? Aunque estuviera despertado a las 3 de la mañana, estuvieras pensando en otra cosa muy distinta y te despertaba. Es más, me acuerdo que me dijo, no, yo quiero que tú y Verónica Volkov me hagan una entrevista al final. Pues ahí me tienes a mí al principio del trabajo, pues prácticamente en babia sobre el tema. Entonces me decía, no, pregúntame esto, ¿eh? Entonces, era fantástico porque entonces él me daba oportunidad también de buscar otra información en otra parte. Era trabajar con él, como tú dices, aunque él no pusiera la pluma encima, era un trabajal, porque sí era un trabajal, porque te ponía a buscar otras cosas, te mandaba a investigar algunas cosas de las que tú no tenías idea, o tenías idea pero remota, y había que, digamos, sustentar lo que él te estaba comentando. Por eso mismo que comentas de la falta de método, que finalmente él tenía todo en su cabeza, como un disco duro, a veces sin clasificar, como que hablaba de una cosa de la otra así, del mismo tiempo, pero era verdaderamente genial. Pero fíjate, comparando esta plática de lo que tú no me estás contando, de lo que yo digo del libro del Pegaso y de los que nos cuenta Martínez Rentería, es otro Guillermo, pareciera que tenía el don del desprendimiento. O sea, que por un lado estaba este erudito que sabía de todo, pero por otro lado este niño, que yo siempre creo que tenía una parte de niño muy importante, que era el que se iba a divertir con Carlos Martínez Rentería como su momento de fuga. O sea, como su momento de diversión, de como bien dijo él, de travesura, ¿no? Es una comparación que a lo mejor mucha gente de la que nos está viendo ni lo sabe. O sea, cuando hiciste el libro con él, Javier, el libro bueno, de su biografía, ¿algo te comentaba también de esta parte festiva? Sí, bueno, no respondí en la primera Sí, ¿no? pregunta, pero ahora la completo. Tenemos tiempo. Eh, bueno, muy brevemente, yo me encontraba clasificando el archivo de don Pedro Ramírez Vázquez. Qué interesante. Es una cosa descomunal, es una biblioteca gigantesca, son cuartos y cuartos y cuartos de don Pedro Ramírez Vázquez como arquitecto, como secretario de Estado, como presidente del Comité Olímpico, como etcétera, etcétera, ¿no? Hay películas, hay videos, hay planos, hay fotos. Yo ya estaba haciendo eso gracias a Roberto Ebenschutz, gracias a Raulito Hernández, a Néstor García Canclini, quienes dijeron que ahora sí, como decía Guillermo, ¿no? No me hagas víctima de tu generosidad. Exactamente, era una frase buenísima. Ellos dijeron en el Consejo de la UAM que se pusieron de acuerdo y me propusieron Ebenschutz, Canclini y Raúl para que coordinara yo la clasificación del archivo de don Pedro. Y yo platicaba esto con Guillermo. Guillermo conoció a don Pedro mucho antes que yo. Trabajó ahí con él, etcétera, ¿no? Ahí publicó su segundo libro, ¿no? Pintura y escultura del Renacimiento en México, el México barroco, etcétera. Lo quiso mucho. Y entonces le platicaba yo lo que iba encontrando. Él me daba nortes de lo que tenía que buscar. Sabía todo, como dicen ustedes, ¿no? Carlos, Cristina, tú, Guadalupe. Y bueno, desgraciadamente, por una serie de razones que no vienen al caso comentar, además nos tardaríamos mucho, ese trabajo que patrocinaba la UAM se cayó, ¿sí? Eso es un pendiente que tenemos para que no nos vuelva a suceder lo que pasó con el archivo de Barragán, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, entonces Guillermo, la verdad es que yo estaba sin trabajo, ¿sí? Entonces Guillermo me dijo, después lo confesó en la presentación del libro, dijo Guillermo algo así como,
caramba, Javier estaba clasificando ese archivo, pues yo dije, vente para acá. Entonces me dijo que me fuera a su casa y empezamos a ordenar papeles, cartas, recortes de periódicos, fotos, o sea, y un día, se acordarán ustedes que poco antes fue el encuentro este del mestizaje, Sí. que patrocinó BBV, en que él dio una conferencia fantástica. Yo estaba sentado con Josefina Zoraida Vázquez, muertos de la risa y sorprendidos de la erudición y del humor, que desgraciadamente la transcripción del texto no logró recoger. Fue una conferencia extraordinaria. Y yo escuché, recuerdo, ¿sí?, que alguien comentaba que la ficha biográfica de Guillermo era muy escueta. Entonces, algún momento lo comentamos y él me dijo, sí, yo estoy muy inconforme con la ficha de Wikipedia, aunque parezca increíble, así empezó todo. Es de risa loca. Yo estoy muy inconforme con la ficha de Wikipedia que aparece, me dijo Guillermo. Y era, pues sí, en efecto, una ridiculez lo que había ahí, ¿no? Entonces todo empezó porque me pidió, ordenábamos sus papeles, y por mantenerme ocupado, la verdad es que, en fin, ya platiqué yo la coyuntura, me dijo, redacta la ficha de Wikipedia. Y entonces, pues yo redacté media cuartilla, ¿sí? Claro. No, le falta esto y el otro. Y entonces, bueno, pues resultó una cuartilla, ¿sí? No, pero también tienes que mencionar esto y más allá y lo que sea. Y entonces resultaron 2 cuartillas y media. O sea, para no engolfarnos y no extender esta anécdota, pues creció a 5 cuartillas y a 15 y a 20 y a 35 y a 40. Y cuando llegamos a las 40 cuartillas, yo le dije a Guillermo, no hay ningún niño, ¿sí?, de la primaria, de la secundaria, que vaya a leer esto en Wikipedia. Es absurdo. Ja, ja, ja. Bueno, nos carcajeábamos, ¿no? Tienes toda la razón. Pues vamos a convertirlo en un libro. Y entonces, ese es el origen de ese libro, ¿no? En que yo siento, en efecto, que es muy extraño. Yo también lo he platicado, pues, no solo con Cristina, con Josefina Zoraida Vázquez, que lo presentamos ese día. Algo pasaba en Guillermo. En efecto, no estaba enfermo, pero Guillermo se había descuidado mucho. Muchísimo, ¿Se muchísimo. acuerdan, no? No solo el tema de los kilos que traía de más, La bronquitis que tenía. la Una bronquitis, el bronquitis permanente. tabaco y la automedicación Sí. yo creo que, y la vida, ¿no? Muchas cosas. Estaba muy descuidado, yo creo, ¿no? Entonces, fue un extraño ejercicio mutuo que hicimos, Guillermo y yo, el último trabajo que hicimos juntos, Cuautinchan, el repertorio de artistas, la catedral, los 16 libros que íbamos a hacer y nunca hicimos sobre las ciudades del interior de la República. Y ese fue el último trabajo que hicimos juntos, con estos extraños giros que en efecto lo hemos platicado, Cristina, en que en el pie me pidió que este libro, lo dice el pie, no lo estoy citando, pero dice algo así como, este libro lo hizo Cristina Gómez e incluyó a Guillermo Tovar. Él estaba como ajustando muchas cosas. Fue extraño, ¿no? Porque sí, a los meses de presentado el 3 libro, meses, creo. murió, ¿no? Fue en septiembre la presentación, exactamente el 10 de septiembre. Y él muere el 10 de noviembre. De noviembre, por eso digo 2 meses. 2 meses, pero el mismo día. Fue como... Fue una premonición extraña, ¿no? O no sé cómo decirlo, ¿no? Yo también lo hace.
yo igual que Cristina, que todos ustedes, pues lo extraño mucho, ¿no? Yo, y siento, igual que ustedes, que hablo por todos sus amigos, ¿no? Por Alejandro de Antuñano, por Carmen Martínez Zorrilla, La Gorda, por Gabriel Breña, por ti, Guadalupe, Cristina, Carlos. A todos nos Y sus impactó últimos bastante. amigos son muy importantes, A todos porque nos yo impactó, ¿no? siento que en los últimos años Guillermo estaba en un proceso de transición política e ideológicamente. Y se Pues, ligó con la izquierda. Por eso la está conmigo en gran parte también. Pero en los últimos años, ¿sabes quiénes eran sus más cercanos de casi todos los días? Este señor que cumplía 85 años, unos días antes de la muerte de Guillermo en octubre, González Rojo. Fuimos a comer un día a casa de González Rojo, ¿no? Que él conocía a la familia de González Rojo, los grandes poetas, el abuelo, y le llevó un regalo generosísimo que uno dice, ¿de dónde sacó esto Guillermo? Una postal que el abuelo le mandó a González Rojo Sí. cuando era un niño, porque estaban en un rancho y le mandó una postal. El señor casi se pone a llorar de la emoción. Ese día llegó Guillermo con alguien que estaba muy cercano con él en esos últimos años, que es el Fisgón. Sí. Cuando el Fisgón estaba en plena campaña, ¿se acuerdan del asunto del petróleo? Todavía no surgía Morena porque acababa de la segunda elección que no llegó López Obrador a la presidencia, era 2013, ¿no? Entonces, él varió un poquito, giró. Y entonces quería cultivar un poco la amistad de gente, ¿no? Que tenía una posición política diferente. Sí, claro. Sí, yo también lo veo así. Eso me llamó mucho la atención. Guadalupe, si me permites abundar sobre esto que Claro. dice Cristina, es muy interesante. Guillermo estaba virando en muchos sentidos. Y así sirve que hablamos, Guadalupe, Cristina, Carlos, de el historiador primero, ¿no? Y después del coleccionista, si les parece. Sí, claro. Yo tengo para mí, en estos años, hace 7 años que murió Guillermo, en mis ratos libres me he dado a la tarea de reunir todos los artículos que he podido encontrar de Guillermo, ¿sí? Y es súper interesante porque hay muchos artículos que es claro, y tengo ya, digamos, la genealogía, que generaron libros, ¿sí? O al revés, hay artículos que son derivaciones de publicaciones más formales, de libros, ¿no? Sí. Entonces es muy bonito ir reconstruyendo la trama del pensamiento de Guillermo, ¿no? Y en efecto, Guillermo es muy curioso, pero empieza siendo un historiador, pues casi diría yo que anticuario, Sí, ¿sí? sí. Un historiador empírico, muy asistemático, como han dicho ustedes, autodidacta, que es una pena eso, es su característica y es maravilloso por un lado, y por otro lado es una pena, Eso es ahora si exacto. quieren explico por qué, pero empezó publicando fuentes, ¿sí? En el Boletín de Monumentos Coloniales de Lina, etcétera, etcétera, publicaba fuentes en donde hacía la lectura de X problema, Jerónimo de Balbás y el Estípite o la Catedral, qué sé yo, y ajustaba cuentas con los historiadores precedentes, con la lectura inteligente de una serie de documentos que él había encontrado, exhumado, etcétera, ¿no? Pareciera justo, como dice Cristina, que a partir del Pegaso, ¿sí? A partir de esta experiencia que existe el antecedente de este trabajo publicado en Vuelta, él decía, en ese momento, yo lo recuerdo, lo que puede decirse en 300 páginas puede decirse en 30, y lo que se puede decir en 30 se puede decir en 30. Esas 3 paginitas publicadas en Vuelta contienen, ¿sí?
todo lo que desarrolló después en el Pegaso. Y ahí empieza a dar un giro, ¿sí? A olvidarse del historiador, digamos, acartonado, anticuario, ¿no? Y empieza a hacer reflexiones que tienen que ver con el presente, ¿sí? Eso que dice Cristina es fundamental, ¿sí? Al final de su vida, y esa plática del mestizaje, por eso era tan importante, impresionante, porque platicaba una historia muy problematizada de ideas, trayéndolas todo el tiempo al presente, para comprender el día de hoy. Sí, sí, Tiene, sí. tiene un artículo muy bonito que encontré, que es una pequeña historia del coleccionismo a propósito de la biografía de Franz Mayer, ¿sí? Platica quién fue Franz Mayer, pero eso le da el pretexto para hacer una pequeña historia del coleccionismo que es preciosa, ¿sí? Y es imposible, al leer entre líneas este artículo, dejar de ver cómo lo que él decía, todo lo que escribimos es autobiográfico, cómo él se está retratando en Argueda, que comía solo con sus platos de la Compañía de Indias. Pero al final, ¿sí? Hace una ponderación del Pero Galín de Genaro Estrada. Este anticuario, este coleccionista, este historiador que vive en el pasado, ¿sí? Y un evento extraordinario, no lo voy a contar para intrigar al respetable y que lean el Pero Galín, ¿sí? Un evento extraordinario, ¿sí? Le cambia la vida a Pero Galín porque es un hombre estrictamente contemporáneo que vive en el presente. Ese era Guillermo. Al hacer esta explicación del libro de Genaro Estrada, ese era Guillermo, como dice Carlos, ¿no? Un hombre eminentemente de su tiempo, generosísimo, y eso es lo que dice Cristina, ¿no? Que estaba virando a una reflexión que tenía que ver con el día de hoy. No sé qué pienses, Cristina. Perdón que te interrumpa antes de que conteste Cristina, pero ahondando en el tema, hay una parte de artículos que no sé si ya los tienes en esta compilación, que publicó en el 2006, si no me equivoco, durante la campaña de Andrés Manuel en La Jornada, y los publicó casi diario durante un buen tiempo. Será cosa que los busques también, porque como que allí querías justamente lo que acabas de decir, traer el pasado al presente, ejemplificarnos muchas cosas y decirnos qué era lo que procedía, vamos a decirlo así, porque, y diario, y me acuerdo una vez de que iba en el coche y empecé a oír que lo entrevistaba Ricardo Rocha sobre su artículo de ese día en la mañana. Entonces se explayó como ya sabemos que se explayaba, y estuvo dándole una verdadera lección, porque otra cosa en la que andaba metido, además de la fotografía y todo lo que ya hemos dicho, era querer hacer un libro de historia de México, con autores muy selectos, que por cierto, ojalá se publicara, caray. Yo tengo esa primera versión, a lo mejor tú tienes otra, yo guardo el archivo, pues. Entonces, él tenía muchas ganas porque él fue como que escribió así todo lo que él tenía de visión sobre la historia y quería que especialistas de cada época escribieran como un preámbulo o viceversa, se fuera armando la idea o el libro con las ideas que él tenía y lo que los eruditos en determinados temas lo hicieran. Me acuerdo que hasta tuvimos varias conversaciones, estuvimos yendo a la editorial y luego ya como tú dices, hay cosas que ahí se quedan, que ya no pasan, que no das el siguiente paso y se pasmó, pero sería muy interesante porque estaba abarcando lo que ustedes están diciendo. Ya no se había quedado en ese niño genio que describen tantos, que en la Lagunilla cuando se creían que era enano porque iba chiquitito a comprar y conocía de los libros siendo un niño y escogía los libros más importantes. Yo me lo han contado mucha gente, que también, o sea, que no pensaban que realmente fuera un niño, que seguro era un enano, pero porque no era posible que supiera tanto siendo tan chico.
que también iba a los conciertos, hablando de que le gustaba chiflar, de Bellas Artes él solo, teniendo 8 o 9 años, y como tú dices, siempre de traje, porque además, pues a los 10 era asesor de Gustavo Díaz Ordaz en el tema de monumentos coloniales, siendo Díaz Ordaz presidente de la República. Que esa anécdota, pues a todos nos los contó muchas veces, que le mandaba su centenario como pago por su trabajo, como asesor en temas virreinales, y tenía 10 años. Entonces sí fue un niño adulto, también eso es muy importante, que tenía además como una capacidad interesantísima para poder entender y descubrir. No sé si de esto hablemos después, pero eso de descubrir las cosas en los lugares más insólitos y poder entender cómo se daban. Me acuerdo que una vez Raúl Toledo, en paz descanse, allá en Zacatecas, me contó la anécdota una vez allá en el Museo de Guadalupe, en el antiguo colegio, que llegó y así hasta arriba, sin ver, dijo, allá está tal cosa. Nadie podía creer que así fuera. Agarraron una escalera, se subieron, sacan el libro y eso era. Guillermo nunca había estado ahí y la gente decía que le pareció como de magia. Cierto, tenía como una capacidad para encontrar las cosas en los momentos, como un don especial para todo eso, ¿no? Y por otro lado, pues para la diversión. Yo quisiera, si me lo permite Carlos, porque creo que le tocaba a él hablar, pero quisiera para que no se fuera a perder la idea que planteó y que Lupita desarrolló sobre los últimos años de Guillermo y su evolución. Porque fue una evolución en todos los planos. Incluso sus temas de investigación ya estaban variando hacia, ya la colonia ya no quería saber nada, del barroco menos, ya quería revisitar sus propios trabajos sobre el barroco. El siglo XIX siempre le encantó, sobre todo por la fotografía, pero ya estaba también en el XX. Pero lo que yo quería decir es una hipótesis que nunca lo he dicho, y menos públicamente. Me voy a atrever a decirlo, porque yo creo que esa es la mejor manera, en mi opinión, de hacerle un homenaje a Guillermo. Yo creo que Guillermo, como bien lo dijo Javier, cuando mueren sus amigos, ¿no? O sea, toda esta élite intelectual, periodística, importantísima en este país, ya los nombres los dijiste tú, desde Paz hasta pasando por Benítez, Iturriaga, etcétera. Yo creo que Guillermo rompe con la élite cultural de este país. Esa es mi opinión. A mí me parece que esto es lo más importante de Guillermo. Por eso, relativamente se acerca más a la izquierda. Yo creo que el neoliberalismo en nuestro país, en serio, arrojó a Guillermo, y la muerte de estos intelectuales, ¿no? Arrojó y el surgimiento, o sea, los intelectuales emergentes, ¿no? Guillermo no quería saber nada de ellos, absolutamente nada. Les voy a poner un ejemplo. Yo sé que Guillermo, bueno, yo sé que no nos está mirando, pero si nos estuviera mirando, estaría contento de lo que yo... Claro que sí. Me invitó Rafael Tovar a formar parte del comité editorial de la conmemoración, cuando lo nombra el gobierno de Calderón, ¿no? Al comité editorial de esta conmemoración. Y claro que me invitó por propuesta de Guillermo. Bueno, yo estaba en casa de Guillermo cuando llega Rafael y le dan los nombres de los que había propuesto para el comité editorial. A todos, Guillermo los descalificó. Sí. O sea, quiero decir, este no, este no, este no, este no. Y Rafael volteó y le dijo, bueno, Guillermo, ¿a ti no te gusta ninguno? Entonces, ¿a quién voy a nombrar? Y él empezó a dar nombres marginales como yo, que yo no soy de esa élite, afortunadamente, ni quiero, ni aspiro, ni me interesa. Quiero decir que él, con esto, rompió con esta élite que hoy está jugando un papel muy triste, la verdad, muy triste. Bueno, siempre lo jugó, ¿no?
Ya saben a quién me refiero, pues a las grandes empresas culturales de este país, ¿no? Por eso su pleito con Krause. Él se acerca con Krause en el 2009-10. Se acerca un poquito para volver a romper. Se volvió a pelear con Krause. Tenía ya años de no hablarse. Hacen un intento, ¿no? Me pasa a mí a Krause por teléfono porque yo lo había invitado en un acto que hice en la UNAM junto con Josefina MacGregor. Hicimos una cátedra extraordinaria y para conmemorar la independencia y el bicentenario de la independencia, el centenario de la Revolución Mexicana, y Josefina había invitado a Krause. Krause no quería ir, pero cuando Guillermo le menciona mi nombre, entonces me lo pasa y me dice, bueno, voy a ir por ti. Le dije, no, bueno, por mí, pues, bueno, ok. Y a los 15 días se volvieron a pelear. Pero ¿qué hay atrás? No eran cosas personales, perdón, ¿no? Era esta visión. Guillermo no estaba de acuerdo con esa élite, la utilización de esta élite, ¿no? Para su provecho personal, de sus negocios y sacar provecho del erario público y todo lo demás. Guillermo no estaba de acuerdo. Y yo creo que por eso se acerca con González Rojo. ¿Quién es González Rojo? Es una gente muy importante, un gran poeta, un gran filósofo, ¿no? Pero para esta élite totalmente marginal. No es la contracultura solamente, ¿no? Son aquellos intelectuales que vienen de la izquierda y que vienen de una izquierda comunista. O sea que para este ambiente pues son los peores, ¿no? Entonces yo creo que algo hay de ahí. Por eso creo que hoy más que nunca se le extraña a Guillermo. Ah, claro. Guillermo nos hace una gran falta en este momento. Y yo quisiera comentar con relación a esto que estás diciendo, porque yo tuve un acercamiento a Guillermo en los últimos años que coinciden con esta perspectiva que tú tienes, y recuerdo que pues me hablaba muy mal de muchos intelectuales y políticos importantes, que pues pareciera que él estaba un poco decepcionado de esta élite, como tú dices, y por otra parte, pues este interés que tenía, por ejemplo, con mi trabajo, la revista que yo hago, un día, que un poco hablando de su generosidad, un día me dice, oye, pues, ¿cuánto cuesta una colección de tu revista? Le digo, no, pues, no sé, necesito saber cuántos ejemplares tengo, si logro completar una colección. Me dice, no, me dio 5,000 pesos y me dijo, quiero que me traigas una colección completa de tu revista. Porque además en su biblioteca, que me hizo alguna vez un recorrido, sí, tenía una parte específica de publicaciones periódicas. Creo que tenía toda vuelta y tenía publicaciones, creo que hasta el libro vaquero tenía por ahí. Pero, pues sí, incluyó una colección de mi revista ahí en su biblioteca. Y, por ejemplo, les voy a presumir este librito de un poemario numerado que en 1960 sacó Salvador Elizondo y que después retiró la edición porque se arrepintió de haberla publicado, y me dice, mira, tengo 2 de estos, y me agarró y me lo regaló. Ah, qué padre. No he tenido que venderlo todavía. Pero sí creo que tuve el privilegio de estar en esta última etapa de un resurgimiento de otras inquietudes y de otras perspectivas, sí, quizá más contraculturales e iconoclastas de las que estaba acostumbrado, digamos, en su cotidiana actividad intelectual, ¿no? Sí, lo cual era, pues lo hacía un ser muy versátil, ¿no? O sea, realmente le daba una versatilidad y una capacidad como para entender de todo y opinar de todo, pero no al aventón. O sea, porque todo leía. Yo de veras,
yo creo que ya cuando, en esta última etapa de su vida, no se dedicó con afán a un solo tema, abarcaba tanta cosa, y él decía que ya no tenía que investigar porque ya había investigado todo. Entonces, Y los temas eróticos le encantaban, ¿eh? Aquí entre paréntesis. ¿los qué? El erotismo Ah, sí. y la sexualidad como una experiencia lúdica y oscura, digamos, ¿no? Misteriosa. Es otra perspectiva por ahí. Sí, claro. Te digo que muchas perspectivas que a lo mejor la gente no conoce. Es decir, no tiene ni idea de estas vertientes o de estas facetas, ¿no? De su personalidad. Pero yo, bueno, lo tengo muy claro en últimas fechas, investigando la foto. Por eso me encanta lo que estás contando de cómo se pusieron a limpiar un archivo. Porque realmente el tema de la fotografía en México y hablar de mi show y todo esto, podían ser horas porque se había puesto a investigar ese personaje, pero ya estamos hablando del 19, o sea, ya había dado un salto cuántico de todo el barroco que se había dedicado a estudiar desde chiquito, desde que empezó su coleccionismo cuando lo creían enano en la Lagunilla, hasta ya un hombre de 50 y tantos años que decide cambiar y empezar ya a estudiar el 19 y meterse precisamente, como dice Cristina, temas también de independencia que van a transformar esa sociedad novohispana y que van a comenzar a verse de otra manera a sí mismos. Creo que ese es un cambio que no sé si él te lo narró, Javier, cuando te estuvo platicando tanta cosa para el librito. No sé si él lo percibía. Guillermo, sí, sí. Bueno, Guillermo fue, antes de escribir, fue un gran lector, Sí, ¿sí? hoy sí. De manera, digamos, el tránsito es obvio, es natural, ¿no? Entonces lo primero que empezó a coleccionar fueron libros, ¿no? Primero empezó a comprarlos, después a leerlos, a asimilarlos y como bien dice Carlos, no había dicha mayor de Guillermo que cuando conseguía 2 o 3 ejemplares de un libro, ponerlo en manos de quien él sabía que lo iba a valorar, lo iba a leer, le iba a interesar, ¿no? Ejemplos de esta generosidad, bueno, hay muchos, ¿no? Después existe este asunto del orgullo familiar, ¿sí? Mm, Esta cosa tan contradictoria que él vivió, ¿sí? Por un lado, sí tenía relaciones ríspidas con muchos de sus familiares, pero por otro lado los quiso entrañablemente, ¿no? sí. En la casa de Isabel, gracias a Isabel Tovar, un día, X, que yo llego, me fijé en unos dibujos. Guillermo era un gran dibujante, era muy hábil con las manos. El espejo de Amozoc, gigantesco que estaba en el vestíbulo, él personalmente lo restauró. Fíjate. Decía, estaba yo esperando a Isabel y vi unos dibujos a línea meticulosísimos de unas mujeres a lápiz, de unas mujeres de qué les gusta Flandes. Le dije, ¿y esto? Son de Guille, ¿sí? Guille dibujaba, ¿sí? ¡Wow! Yo los vi y dije, qué cosa más maravillosa, ¿no? Había esta cosa, ¿no? Y esos dibujos los puso en manos de su hermana, ¿no? Entonces el orgullo familiar, digamos, la trascendencia de sus raíces, ¿no? Como él diría, Linaje. El de su linaje. linaje, exacto, ¿no? Citando al Victorial, al libro de caballería del Pero mira, Victorial. pero ya que tocas ese tema, el linaje que tanto le preocupaba a él, Sí. no lo pudo conservar. Y eso No, bueno, esa es una... no, y eso hay que decirlo, porque ya no se dice públicamente, pero yo sí lo digo públicamente. Él luchó consiguió el título de condado Tovar de Villagordoa.
Es un de libro Villargordoa, para de su padre, explicar ¿sí? que a Eh, ellos les correspondía. sí, 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 Sí. Y él al hizo ese final, libro. en el último momento, se lo quitó su hermano para dárselo a su hijo. Y yo creo que eso le dolió a Guillermo como no otra cosa más. Yo creo que es lo que más le dolió en la vida. Porque él es lo que tú dices, Guillermo, es la familia, pero es el linaje. Es contradictorio, sí, los seres humanos somos muy contradictorios, pero era un deseo que él tenía, siempre quiso. Sí, claro. Y se lo quitaron en el último momento, y se lo quitó la familia. A ver, deja que nos siga eh, contando Javier la anécdota que nos iba a platicar. Sí, eh, Gracias. Bueno, en efecto, escribió ese libro sobre los Tobar Villagordoa, porque él creía que la familia del padre era tanto o más sí. ascendiente, noble, que la familia de Teresa. Y consiguió el título, Pero eso es el pero lado por el otro lado, ¿no? Lo de Villa, lo de Augusta Redondo. exacto, pero con todo respeto, yo lo que recuerdo, Cristina, es que cuando a Guillermo le escriben, ¿sí? Diciéndole que él tiene mayor derecho sobre ese título, también le informan que había otra persona que ostentaba el Ah, sí, título, sí. yo me acuerdo preguntarle, bueno, y entonces en este caso, ¿qué sucede? Pues hay que esperar a que se muera el personaje. Pero fue más bien eso, había una persona viva que tenía el título, yo no recuerdo, perdón, que su familia se lo haya quitado, con todo Es que respeto y yo sí lo recuerdo porque él me lo sin, platicó. sin afán de polemizar, ¿no? Y sin afán Pero, de en fin, polemizar, aquí son situaciones eh, que pasaron y nos contaron, ¿no? pero el asunto es que, decía yo, la lectura, los libros, las bibliotecas, el linaje, los retratos que Eso. coleccionó de su familia, desde Susana de Teresa hasta el que quieran, que tenía en el recibidor y en el salón rojo y amarillo. Sí, sí, sí. Y de ahí, bueno, yo creo que el salto, ese amor que su padre le inculcó por México, alguna vez lo platicó conmigo, lo llevó a empezar a comprar pintura, porque de tener los retratos de su familia, él compra, no de golpe, pero creo que compra los 3 primeros Hermenegildo bustos que tuvo y después los otros 2, llegó a tener 5. Sí. Entonces, digamos, empieza como a reunir los rostros de México, de su querido México, que era el país de su padre y su país propio, ¿no? Y de la pintura es que salta entonces, pues por los libros ilustrados, al grabado, a la litografía, y de la litografía a los daguerrotipos, que es por fin llego a lo que me preguntaste, Lupita, y de los daguerrotipos, pues a los ambrotipos, a los colodiones, a los ferrotipos, y después a los papeles salados, a la película ya, digamos, de formato de negativo flexible, después rígido, de cristal, etcétera, y se interesa en la fotografía y se pone a estudiar y a comprar archivos, y después de comprar los archivos de Michaud, localiza a la familia ¿Cómo y no? Claro. compra los papeles de la familia, y bueno, hasta a la hija se liga, ¿no? Una cosa verdaderamente divertida y delirante, ¿no? Y nos manda a Ana García Correa y a mí, me acuerdo, a una casa, un departamento por ahí, por el de todo de Félix Cuevas, todavía existía el de todo, a buscar a la familia Michaud, y regresamos y le dijimos, sí, sí, los encontramos. Entonces, él muy emocionado se frotó las manos, los localizó, y insisto, ¿no? Terminó hasta ligándose a la Sí. tataranieta, ¿no? Pero bueno, más allá de las anécdotas, pues continuó. Guillermo tenía, Guillermo tenía creo que 37 daguerrotipos,
Yo nunca tuve tantos, ¿no? Yo tengo escasamente 20, Yo pero tengo, yo lo recuerdo como niño, exactamente como tú dices, ¿no? Como niño extendiendo sus daguerrotipos y un día me convenció de llevar los míos, bueno, yo recuerdo que se le salieron los ojos con un dominico, que yo tenía. Y me dijo, Javier, ¿cuántos quieres? No, te lo regalo. claro, así era. Y me dijo, bueno, eh, no hay cómo hacer estos intercambios. Te propongo un intercambio muy significativo. Dame al dominico y te doy una prostituta. Ah, A mí me pareció fantástico el eso es cambio. genial. Y tengo a la prostituta, que es un rostro, pobre señora, ¿no? La estamos ofendiendo, chance ni fue tal, ¿no? Pero es un rostro, estas ventanas al siglo XIX de la vida cotidiana de estas personas lo fascinaban, ¿no? Y es un Hermenegildo Bustos Wow. el que le cambié, ¿no? Que es fantástico, ¿no? En un daguerrotipo, ¿no? Pero eso lo llevó, insisto, después de pasar por los colodiones, los ferrotipos, los ambrotipos, la foto impresa, a comprar archivos y a descubrir cosas muy interesantes que yo no he visto publicadas por nadie. Y como dice Cristina, aquí lo diremos, ¿no? El nexo de la escuela de Barbizón, ¿sí? Con México. Bueno, eso está esperando y esa es una pena de, digamos, el historiador autodidacta, ¿sí? Que fue maravilloso y que no hubiera tenido ese carácter, tiene un lado triste, decía yo, ¿no? Como académico, puesto que no fue tal, no formó a nadie que pudiera continuar sus Sí. preocupaciones, ¿no? Y eso es una cosa que a mí me da mucha tristeza, ¿no? Nadie conoce sus archivos como para saber, poder decir, aquí está este tema, mencioné ahorita uno, ¿no? Hay que darle seguimiento así, 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 y asado, ¿no? Eso es una pena que a mí me da mucha tristeza. Claro. Y la otra cosa que tú mencionaste, Guadalupe, sí, en efecto, es una tristeza que muchos de sus libros los haya hecho para bancos, para casas Sí, de bolsa, para grandes empresas, y existe entonces una edición, ¿no? claro. Los jóvenes no lo conocen, ¿no? Y yo creo que el gran homenaje que deberíamos de hacer sus lectores, sus amigos, su familia, los editores, etcétera, etcétera, con un espíritu generoso como el de Guillermo, sería ponernos de acuerdo, porque muchos de esos libros, muchos, merecen una segunda edición y que la Pero gente lo lea, ¿no? por supuesto, creo que eso es fundamental. O sea, lo que estamos diciendo, los, por eso yo decía Cristina, que más se conoce, pues es el de la Ciudad de los Palacios, porque fue el que se vendió. Y ya después ahorita un ejemplar, aunque fueron 2 tomos, pero a veces hasta un tomo es cotizadísimo en las librerías de viejo, porque él también tenía la intención, se acordarán todos, de volverlo a editar, porque él sabía que ese había sido, además, una fuente muy importante de ingresos, un hitazo, pues, y quería hacer una revisión, y también por eso es que empezó a buscar más fotos, porque las que encontró para esa primera edición y única, pues fueron unos hallazgos extraordinarios, y que muchas veces no son del INA, pero en el mismo INA no las había publicado. Total, encontró unas joyas extraordinarias. Y pues una segunda edición no vendría nada mal. Y allí sí tendríamos que pensar en que, pues una editorial que lo vendiera para que pudiera llegar a muchas manos y pues hacer ediciones incluso, además de la elegante que siempre hacía, porque esa es otra. Sus libros, con excepción de La Ciudad de los Palacios, siempre eran libros como, pues, muy finos, de papel couché, de pasta dura, de grandes fotos, que hacía con los González Manterola en Espejo de Obsidiana, que le quedaban muy bonitos, pero, pues,
inaccesibles para el gran público, aunque tuviera interés en conocerlos, ¿no? O sea, son temas para mucho y para muchos, pero ahorita que decías también me acordé que comentabas que no tuvo alumnos, o sea, como no fue académico, ni quien siguiera sus temas. Lo curioso es que siendo este niño genio, pues él prácticamente fue como compañero de personajes que le llevaban, como decía Cristina, el doble de edad o más. Yo me acuerdo cuando Guillermo fallece, el arquitecto Saldívar publica un escrito muy corto que fue extraordinario, que decía que él conoció a Guillermo cuando alguien, ahorita no recuerdo quién lo estaba buscando, pero no lo encontré rápido, cuando alguien comentaba de él y lo invitaron a un seminario en estéticas. Y llega un chamaco, un niño, como lo que tú platicabas, y empieza a hablarles con una erudición tal que empezaron a invitarlo periódicamente. Así fue creciendo hasta que vino este rompimiento en muchos sentidos con la UNAM y dejó de asistir. Sin embargo, decía Saldívar que él siguió tratándolo y terminaba con una frase que recuerdo bien, que decía, qué difícil será caminar sin su linterna. Y creo que esa frase nos queda a todos. Qué difícil es caminar sin su linterna, porque allí sí nos pegó. O sea, hay esa parte de que Guillermo pues estaba en todo. Es muy interesante y me llamó mucho la atención cómo también desde niño trataba con eruditos. Por esos eruditos, pues como bien dice Javier, eran tan grandes, como tú decías, que todos esos se fueron muriendo. Entonces, ya no dejó una escuela que siguiera con sus preocupaciones y continuara sus investigaciones, que también eso hubiera sido muy interesante, pero pues a lo mejor de aquí no sale un proyecto de revisión, Javier, porque creo que sería fantástico contar con reediciones de los libros de Guillermo. No sé. Y sí, pues digamos, él contaba 39 libros, 39 trabajos, Con el como de los más, Tacubaya incluido, que fue el primerito que hizo el de cuando tenía Tacubaya 16 años, ¿no? incluido, que tenía un nombre precioso cuando apareció, ¿no? La historia de la delegación Miguel Ay, sí, qué Hidalgo, horror. Sí, que afortunadamente después se lo cambió. sí. Pero digo, busqué antes de que tú, cuando me buscó, cuando me llamó Inti, busqué el dato y él contaba 39 como sus trabajos, sus libros más importantes, ¿no? Pintura y escultura del Renacimiento en México, el México barroco, Pegaso, la ciudad de los palacios, Los por lagartos. supuesto, los Lagarto, el Luis Cabrera, la utopía de la Nueva España, que es el libro de Darrea Edificatoria de Alberti, que él encontró después del sismo, Ah, claro. anotado por el virrey de Mendoza, No sé, sí. que lo encuentra en una papelería, la papelería En la papelería Génova, que era de este señor que Génova. nos acordábamos, Yo Cristina, el otro iba día. a decir Gloria, me acordaba que No, era con G. Génova, el señor Génova. Ortiz, que pues, Este, todo eso fue después del temblor, todo eso, cosa maravillosa. De la, Este, y todos esos libros, escasamente, pues, solo el Pegaso, el libro de Cristina, y como tú dices, buscando en Donceles, la ciudad de los palacios, es, únicamente eso se pueden conseguir, todo lo demás son rarezas, ¿no? Y, y pues sí sería muy importante volver a publicar todo eso, ¿no? Porque, insisto, los jóvenes no lo conocen. no, no Es lo ubican. increíble, ¿no? Claro que Es no. increíble, ¿no? Eh, eh, y ese fue, pues caray, un gran error de él, ¿no? Publicarlos de esa forma, ¿no? Yo recuerdo en la UAM Xochimilco que fue a buscar a Federico Campbell cuando Campbell era asesor de Paol y dirigía más o menos, o tenía mano y metate con la parte de publicaciones de UAM Xochimilco, porque desde entonces él estaba preocupado por hacer ediciones más accesibles de algunos de sus libros, ¿no? No lo logró,
y creo que deberíamos como lectores, no solo como amigos, luchar porque eso lo consiguiéramos, ¿no? Yo creo que sí. Sí, la Secretaría de Cultura ahora puede publicarlos. Pues deja que empecemos a publicar, porque no hay publicaciones todavía, pero... Yo creo la verdad que a Guillermo le hubiera encantado que junto con su casa, que ahora es un museo, hubiera constituido un centro de estudios de historia con el nombre de él, utilizando el material que él tenía. Porque él tiene un material que no es de museo solamente. No. Digo, me refiero a todos los materiales impresos, manuscritos que él tenía, que son de consulta en un momento dado. Por ejemplo, las colecciones que decía Carlos, ¿no? Ajá. Él tenía y completaba una colección. Un día me habló para pedirme un número, ya no, creo que de historia mexicana. O sea, no, él quería todas las colecciones tenerlas. Todo ese material que no es museo, pues yo no sé dónde, si está al servicio de... No, eso no se exhibe en la Y visita. otra cosa que mencionaba Javier y que yo le comentaba el otro día a Lupita, es que él debió de haber dejado en su computadora material escrito. Él tenía 2 proyectos, estaba haciendo 2 proyectos. Uno de ellos era un estudio que hoy se me olvida qué institución se lo pidió, sobre la colonia. Él estaba muy entusiasmado porque me comentó que era la oportunidad para que él replanteara algunas cosas que había estudiado antes y que ya no estaba tan convencido, ¿no? Matizar algunas cosas. Ese era un proyecto que él tenía, no sé hasta qué punto lo llevaba ya desarrollado. Y el otro era el gran libro, Lupita, que tú también te acuerdas, que era una historia de México. Sí. ¿No? Yo tengo el texto, yo lo tengo. Sí. Por eso él a veces me hablaba y me preguntaba de la época de Cárdenas, ¿no? De tal, algunas cosas así muy precisas. Entonces, eran cosas que él iba haciendo poco a poco, ¿no? No tenía prisa porque no tenía que entregarlo a un editor en un plazo determinado. Y todo ese material, pues desafortunadamente no sabemos dónde está. Y a mí me hubiera encantado, claro, bueno, pues son los hubiera y además pues uno que no, que se hubiera formado un centro de estudios con el nombre de Guillermo, con todo ese material que no es museo, que es para el estudioso. Claro. Porque él tiene una biblioteca para el estudioso. Y otra parte, pues sí, de estos incunables o estos libros, ediciones príncipes, etcétera, ¿no? Pero bueno, ojalá que se pueda recuperar algo de eso, ¿no? Sí, sería fantástico. Sí, Javier. Bueno, Slim compró la casa y todo lo que contenía. Sí. Entonces, los archivos, la biblioteca y los archivos están en posesión de ellos. Eso, pues, todos, tú lo sabes, Cristina. Sí. Hay que esperar a que lo cataloguen y nos permitan empezarlo a revisar, Pues yo creo que ya está catalogado, ¿eh? Yo creo que, porque yo conozco gente que estuvo en esa catalogación. Ya todo está catalogado. El asunto es el uso que su nuevo propietario le quiera dar, ¿no? En efecto, sí, en efecto, porque, pues claro, para venderlo tuvieron que catalogarlo, ¿no? Claro. Pero pues habrá que esperar, ¿no? Esperaremos con paciencia. Pero podemos hacer esa propuesta, ¿no? Claro. Ojalá que todo ese material porque además Slim tiene las instancias para eso, pues tiene el gran archivo aquí de Carso, que ahora se llama Fundación Slim, ¿no? Que es una maravilla, la verdad, yo ahí he estado trabajando durante unos años. Podría ser una sala, Guillermo Tovar, no sé, estoy inventando. También a lo mejor algunas colecciones de Guillermo, pues ya las tiene la biblioteca del Centro de Estudios de Historia de Carso, hoy Fundación Slim. En fin, no lo sé, creo que tiene los recursos para ello, sobre todo porque lo que nos preocupa a nosotros, él era un gran coleccionista de diversos aspectos,
¿no? De todos, todo incluía artístico y cultural, histórico, en fin, ¿no? Pero pues quisiéramos que no se muriera el nombre de Guillermo, ¿no? Claro que ya el hecho de que su casa sea museo, ¿no? Bueno, va a quedar ahí, perenne, ¿no? Pero a mí me gustaría más allá que un museo, ¿no? Ah, claro, una Algo trascendencia, un por su legado. compromiso, porque yo creo que esa también es una manera de trascender. Por eso hablaba yo al inicio de esta reunión de que ese premio Guillermo Tovar, ¿no? A la conservación del patrimonio que se había ofrecido inicialmente, pues también era una manera de estimular las investigaciones sobre este tema que hay que hacer y que se hace, y que llevara el premio de un individuo que dedicó una gran parte de su vida a la conservación del patrimonio. Pero Que mira, también yo creo que hay cosas que están en nuestras manos más fácil. Bueno, proponer es todo. Proponer que se retome esa iniciativa de Rafael Tovar de crear el premio Guillermo Tovar, creo que sería buenísimo. La otra parte, porque ya tenemos que ir concluyendo, nos quedan como 9 minutos. Esto sería justo empezar a buscar la forma, el camino. Échanos la mano, Carlos, para reeditar algunos de los libros de Guillermo. Creo que esa sería la segunda parte, eso. Y la tercera, pues ver de qué manera nos escuchan los miembros de de la Fundación Slim para, pues, pedirles que ya esos materiales puedan estar también a la consulta pública, ¿no? Porque a lo mejor no se ha acabado de clasificar, es que es inmenso. O sea, todos los que nos acordamos, además, acuérdense de los cajones de fichas. Era una cosa impresionante los archiveros, con la cantidad de fichas que tenía. Entonces, digo, habrá muchas cosas que no, digo, estén en proceso, pero a lo mejor hay otras que ya podemos tener acceso, a las que ya se podría consultar, y eso sería una maravilla. Pero sobre todo, como lo acaban de decir bien ustedes, sería realmente el legado de Guillermo. Porque el hecho de que su casa sea museo y tenga su nombre, eso es algo que él juntó, pero no para, ¿cómo diríamos? Lo comentábamos el otro día, Cristi, si era para, si lo había hecho para sí mismo o le hubiera gustado que fuera museo su casa. Esa es una discusión pues que nunca vamos a poder tener. Bueno, es una conversación totalmente inútil porque nunca vamos a saber la respuesta, pero a mí yo creo que hay cosas, yo creo, y se lo comentaba Cristina, que en el fondo a lo mejor sí, porque a él le gustaba que la gente conociera las maravillas que había reunido. Pero pues no sé qué opinen ustedes, como para ya ir cerrando, nos quedan 7 minutos, para ir cerrando estas 3 propuestas, más la idea de conservar su legado de alguna manera. ¿Tú crees, Javier, que el hecho de que su casa sea museo es una buena manera de conservar su memoria? Por supuesto, pues es un primer paso, ¿no? Qué bueno que esa casa no se vendió y todo se Exacto, y no se dispersó, perdieron las colecciones. que era el peligro muy real en cierto momento, ¿no? Qué bueno que eso se preservó, casi todo lo que había dentro, ¿no? Junto con su biblioteca y sus archivos, ¿no? Yo más que de acuerdo Sí. en que pudiera consultarse su biblioteca, pudiera consultarse su archivo, sus colecciones y reeditarse sus libros que realmente lo merecen, porque como dijeron ustedes, ¿no? Si hubo alguien generoso con todo lo que sabía y tenía, pues fue Guillermo, ¿no? Entonces no sería más que honrarlo, ¿no? Para que esté pues aquí con nosotros, ¿no? Y de veras, muchísimas gracias, Lupita, por convocarnos a No, le platicar encanta. de Guillermo, a confrontar puntos de vista. Gracias de veras, gracias Hombre, de al veras. contrario. Fíjate que ahorita que volvemos a insistir en el tema de los libros, hablabas del libro de Alberti comentado por el virrey de Mendoza. ¿Sabes cómo me llegó a mí? Claro, me lo regaló Guillermo. Pero porque alguien de la gente que tenía siempre buscando sus libros en las librerías de viejo, lo encontró, pero con una dedicatoria de Guillermo a otra persona.
Y él me lo vuelve a dedicar y dice, está mejor ahora en tus manos, dándome a entender de que quien se lo había regalado, pues no le importó y lo vendió. Entonces, ya ni siquiera, aunque lo supiera, no le iba a decir, pero no me acuerdo ahorita a quién estaba dedicado en primera instancia, ¿no? Y él lo volvió a dedicar a mí, le puso la fecha del momento. Y dices, imagínate que él mismo buscaba sus libros, mandaba a buscar sus libros en las librerías de viejo. Entonces, no, pues yo creo que lo mejor que podríamos hacer sus amigos será promover la reedición de sus obras. Además, algo muy importante es que las nuevas generaciones lo redescubran, ¿no? Creo que eso sería muy importante y sobre todo con una actitud desprejuiciada y pues mucho más libre y accesible como él le hubiera gustado. Claro. Muchas gracias, Carlos. Tenía Carlos. una asistente que quién sabe, que era muy efectiva, una jovencita, quién sabe si ella siga trabajando ahí en el museo, pero posiblemente pueda localizar cosas que están por ahí guardadas. Ah, en su casa. Ustedes la conocieron, sí. Que trabajaba con él. Pues yo no me acuerdo, pero igual pues no tenía yo por qué conocer a todos. Cristi, ¿quieres cerrar, por favor? Nos quedan 3 minutos para el cierre. Yo nada más, muy brevemente, yo quisiera cerrar este homenaje, yo así lo veo, a Guillermo Tovar, mencionando que creo que su ausencia, que no es solamente una ausencia que personalmente uno sufre, sino el país la sufre. Uh-huh. Yo creo que hoy en día el asunto de la cultura y de la conservación del patrimonio merecería muchísimo tener a Guillermo, porque me parece que es un aspecto que está en crisis en este momento, yo creo. Y yo no veo una alternativa, ¿no? Hacia cómo ahora que tenemos una Secretaría de Cultura, cómo puedan estos trabajos tan importantes repuntar. Entonces creo que hoy más que nunca, justamente, está presente con nosotros este espíritu de Guillermo sobre la conservación del patrimonio y el desarrollo de la cultura en México. Exacto. Pues muchas gracias a los tres. Vamos a luchar por estas propuestas que acabamos de hacer en esta mesa de homenaje. También vamos a brindar por Guillermo. Vamos a brindar con tequilita. Con tequila. Guillermo. Con tequila. Y vamos a fumarnos una cajetilla de cigarros. Una cajetilla completa, ¿verdad? Porque eso sí también. Exacto. Pues qué bueno. Lancémosles un beso a Guillermo por allá donde esté y les agradezco de verdad muchísimo que hayan querido participar en esta mesa y sobre todo que la hayamos podido hacer tan a gusto, tan de conversación, tan con ganas pues de transmitirle a la gente quién fue Guillermo Tovar de Teresa, a quien hoy con esta mesa le rendimos un homenaje. Muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Saludos. Gracias a todos, bye. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.